5 días ha tardado Casa Real en liberar las imágenes de Leonor en Uruguay. Y es que aunque este vídeo vaya sobre otra cosa, lo cierto es que, las voy a poner porque es que las han sacado hoy sábado, cuando Leonor llegó hace 4 días. Ahí vemos a Margarita Robles, lo que os contamos ayer. Esta jura de bandera, este encuentro que tuvieron la ministra de Defensa y la heredera al trono. Pero como digo, hoy el vídeo pues no va de eso, pero ya aprovechamos un poco. Ayer os tuve que sacar estas imágenes por parte de una agencia, porque no entiendo qué pasó en Zarzuela para que no las liberasen. En Zarzuela y la agencia que trabaja con ellos, la agencia EFE. En cualquier caso, os vengo a hablar de fiestas en las que han coincidido Felipe y su cuñado. ¿Qué cuñado? ¿Jaime del Burgo? ¿Jaime de Marichalar? Pues no, Urdangarín, sí. Iñaki Urdangarín ha estado en fiestas con Felipe VI. Este es el titular que aparece hoy. Y que bueno, hay que decir que cuando Felipe conoce a Leticia, con Iñaki Urdangarín, pues tenía muy buen rollo. Había una conexión cercana, momentos de camaradería, tenían más o menos la misma edad, eran deportistas y se distanciaba un poco quizás de Jaime de Marichalar, que respondía a un perfil un poquito más clásico y un poquito más del pijerío de Madrid, para que nos entendamos. Ellos participaron juntos en varias celebraciones y en fiestas privadas. Es la información que se da hoy. Felipe VI, Iñaki Urdangarín compartían risas y confidencias. Y bueno, pues nos cuentan que con el paso de los años y el estallido del caso Nos, el escándalo de corrupción, las cosas entre ambos cambiaron drásticamente. La implicación de Urdangarín salpicó a la infanta Cristina y también a Casa Real, y eso rompió la relación entre Iñaki y los Borbones. Hoy en día, Iñaki mantiene una relación con Ainhoa Armentia y Cristina con, se supone, un empresario de Barcelona. Felipe VI nos cuentan que en su momento mantenía una relación casi hermanada con Urdangarín, y que debido a esto se vio obligado a distanciarse de él para preservar la imagen de la monarquía. Hay que dejar un dato concreto, porque pueden bailar fechas. En el momento en el que sale el escándalo del caso Nos, que viene a ser poquito antes o durante el ingreso en prisión de Isabel Pantoja, Felipe y Leticia todavía eran príncipes, no habían accedido al trono. Luego hubo un largo periodo de controversias. Evidentemente Iñaki Urdangarín era una especie de oveja negra, estaba vetadísimo, y siempre se ha hablado un poco de que los primos Urdangarín pues prácticamente no conocen ni a Sofía ni a Leonor. A partir de ahí surgen una serie de tensiones, salen esos correos de Iñaki Urdangarín en los que se refería a Leticia, pues por sus pasadas relaciones, pues no muy bien. Esto parece ser que sentó mal a Felipe. Luego Iñaki pues pidió un poco de ayuda, pero no la tuvo, y hoy en día dicen que no tiene la intención ni de olvidar ni de perdonar lo sucedido. Según numerosas fuentes, durante su estancia en la cárcel comenzó a escribir unas memorias donde podría estar revelando secretos de la Casa Real, incluidos estos momentos privados que involucran a Felipe VI. En ellas se presume que relataría las dinámicas entre los miembros de la familia real, las cuales podrían poner en entredicho el matrimonio de Felipe VI con Leticia. De hecho, algunas de las historias compartidas en esas reuniones podrían desvelar detalles muy comprometedores. Urdangarín sabe demasiado, y estas informaciones harían temblar aún más los cimientos de la monarquía. Según han recogido distintos medios, Urdangarín habría solicitado importantes sumas de dinero para no desvelar más secretos sobre la Casa Real. Se habla de una indemnización cercana a los 2 millones de euros y una pensión mensual de entre 25.000 y 50.000 euros. Todo esto a cambio de su silencio, unos pagos a los que se habría accedido
en su divorcio de Cristina de Borbón. Hay quien asegura incluso que Iñaki calla mucho más que Jaime del Burgo y que por eso en Zarzuela interesa tenerlo contento y callado. Bien, análisis mío. Yo ya lo he dicho aquí y eso, bueno, pues es Vox Populi, yo creo que todos lo sabemos. Había una muy buena relación entre Iñaki Urdangarín y Felipe VI, ya digo, por edad, por aficiones. De hecho, Felipe siempre se ha llevado mejor con Cristina que con Elena. Pues había más cercanía, por muchas cosas. Y en este sentido, yo creo que todo se rompe, si no me equivoco, con el bautizo de Irene Urdangarín. Creo que lo dedicamos aquí a algún vídeo con eso. Es decir, antes del caso Nos. Esto ya venía de lejos. Bueno, ¿va a ser Iñaki Urdangarín el próximo Jaime del Burgo? No, yo creo que no. De hecho, Iñaki Urdangarín tiene conexiones fuertes, no solo por su familia, los Urdangarín, que son una familia, siempre lo han dicho, una familia burguesa. No es una familia que venga de aristócratas, pero es una familia que está bien posicionada económicamente y socialmente. Y que de hecho le han parado bastante en su proceso por la cárcel. Eso por un lado. Yo creo que a él no le hace falta dinero. O sea, no es... No, fijaos que cuando salió de la cárcel y tal, que dijo, me voy a dedicar al tema del balonmano y tal... Y luego, bueno, pues él estudió otras cosas, que fue lo que le llevaron luego a lo del caso Nos. El caso Nos, de todos modos, a ver, es que no me quiero ir, pero bueno, quiero decir que él no es un muerto de hambre, no. Tiene 2 manos para trabajar y en este sentido, pues, lo está haciendo. Que le pasen una pensión, un cheque mensual, yo eso personalmente no me lo creo, en absoluto. Respecto a su silencio, hombre... sería un escándalo, pero también ha sido un escándalo lo de Jaime del Burgo. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Entre otras cosas porque el señor no se ha dignado a mostrar ni una sola prueba de su relación con Leticia, nada más que el testimonio del libro de Jaime Peñafiel, pero unas pruebas más tangibles, más visuales, más gráficas, pues no, eso no lo ha mostrado porque lo quiere rentabilizar. Bueno, allá él. Yo de momento, y siempre lo he dicho, creo que Jaime del Burgo tiene su propia agenda que va por el rollo político y bueno, pues allá él, ¿no? Iñaki Urdangarín no tiene agenda de este tipo. De hecho, bueno, en el mundo del deporte pues todavía tiene un cierto poder, y de hecho hay periodistas que... Si Iñaki Urdangarín levanta el teléfono y les dice, hacedme una entrevista, van a ir corriendo a hacérsela, sin que haya intermediación o intervención, en este caso, de la Casa Real. 25.000 y 50.000 euros, pensión mensual, ni de coña, ¿qué hace con todo ese dinero? Además, por lo que sabemos, Iñaki Urdangarín lleva una vida bastante modesta. En este sentido, siempre se ha dicho que es Cristina quien se está haciendo cargo un poco de sus hijos, que yo creo que más o menos están colocados, menos los 2 pequeños que están estudiando. Juan Urdangarín tiene su trabajo, Pablo como deportista del balonmano, que también gana un sueldo, y los otros 2 pues están estudiando. Y Irene, en principio, las últimas noticias que teníamos es que ya parecía un poquito más encarrilada con el tema de los estudios y Miguel ya iba encarrilado. Entonces, yo personalmente, que vaya a contar todo esto, quedaría el mal. Y ya quedó mal con esos correos de Leticia en los que se refería a ella, pues bueno, haciendo chistes bastante soeces, bastante vulgares. Quedó él como un machista. Entonces, en este sentido, yo creo que él ha aprendido que el silencio le beneficia. Yo personalmente tampoco creo que él haya solicitado nada a Casa Real a cambio de su silencio. Me parece un poco conspiranoico. ¿Que calle mucho más que Jaime del Burgo? Probablemente. Pero como digo, el silencio le favorece. Me interesaría saber, eso sí, si hay algún tipo de conexión o la ha habido en los últimos tiempos entre Iñaki Urdangarín y Jaime del Burgo. Pero yo creo que él ahora está centrado en su vida con Ainhoa Armentia. Creo que Cristina...
vivió el proceso de separación y posterior divorcio de manera bastante dolorosa, pero se dice que tiene una pareja que es un empresario importante de Barcelona, con lo cual, bueno, pues aquí al final todo ha ido de otra manera, ¿no? Quería comentarlo, que no me quería salir antes del tema del caso Nos. A ver, el caso Nos, o sea, fijaos, él era deportista de élite, de balonmano, tal, muy bien, un deporte que no es mayoritario en España, pero bueno, que tiene su público. Y que bueno, que él ganaba dinero con el balonmano. No como un futbolista, por supuesto, pero bueno, se mantenía. A raíz de entrar él a la Casa Real, pues yo no sé de estas cosas que a veces son muy machistas, ¿no? De cosas que se hacían antes, en este caso al marido. Pero al marido, la familia del marido, que a lo mejor la mujer no tenía ni oficio ni beneficio, pues te ponemos una tienda y trabajas ahí, ¿no? Pues en Casa Real se hizo algo parecido con Urdangarín. Estoy hablando de tiempos pasados. Esto hoy en día, pues ya no, afortunadamente. Que además estamos un poco en el 8M y yo creo que ya estas cosas... Pero bueno, sabemos que en la alta sociedad, para evitar los rumores, ¿no? Y estas cosas... claro, Iñaki Urdangarín deja el balonmano y ahora ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues te ponemos a estudiar un máster en una escuela de negocios y a partir de ahí es como se mete con lo del caso Nos. En lo del caso Nos, por si alguien no lo sabe, está metido a gente a ex amigos de Felipe que estaban con ellos en las regatas de Mallorca. Sonaba el nombre de el rey emérito. Y mucha gente, cuando ocurrió esto del caso Nos, que yo no sé por qué, pero me aficioné bastante en su momento a seguirlo, y yo me quedé un poco con la impresión de que efectivamente se estaba cogiendo a Iñaki Urdangarín como la cabeza de turco, frente a un rey emérito que también estaba por ahí involucrado, pero que los medios tradicionales o generalistas pues no querían hacer mención ni salpicarlo a él. De hecho, cuando estalla el caso Nos, todas las miradas van hacia Iñaki Urdangarín y no es hasta que el juez dice no, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. ¿Cómo va a estar la infanta Cristina? No, pues está la infanta Cristina. Pero tardaron mucho. Y además los más papistas o monárquicos defendían a la infanta Cristina, les parecía muy mal el caso Nos, un caso de corrupción, uy, qué escándalo, pero qué malo es Urdangarín y tal. Pero ya en el momento que dijeron la infanta Cristina, no, pero la infanta Cristina no, ella es otra cosa. Hubo mucho clasismo, con Iñaki Urdangarín. Como digo, se filtraron correos donde la que quedaba mal sobre todo era su mujer, también Leticia. Bueno, pues temas de infidelidades, temas de cosas, pero es que eso ya salió en su momento. O sea, ¿qué va a decir Iñaki Urdangarín del matrimonio de Felipe y Leticia con lo que salió en su momento? Y ahí, no sé si vino de él, no sé si vino por parte de los abogados, yo creo que la mejor estrategia que tuvo fue mantenerse callado. Se fueron a Ginebra, estuvieron también en Nueva York. Yo me acuerdo de una periodista persiguiéndolo por Nueva York mientras hacía footing. Y bueno, pues él al final dijo, es que yo no voy a decir nada. Y de momento se ha mantenido así. ¿Él puede tener unas memorias escritas? Hombre, pues como seguro sí. Pero yo creo que tiene ahora más... Yo creo que él ahora está más seguro con un reinado de Felipe y Leticia que con el reinado anterior del emérito y de Sofía. Que hay que decir que la reina Sofía además quería bastante a Iñaki Urdangarín en este sentido. Pero bueno, mira, la vida es así, al final todo voló por los aires. Y bueno, pues de los yernos nuera era con el que mejor se llevaba. Porque lo veía pues más normal, un chico educado, un chico deportista. Y bueno, pues Jaime de Marichalar con sus manías y Leticia también. Pues bueno, yo creo que la mujer dijo, pues este. Pero que quiero decir que lo del caso Nos daría
no para un vídeo... Mira, me estoy pasando del tiempo. No para un vídeo de 15 minutos, daría para un caso de... O sea, para un vídeo de 2 horas. Y yo creo que nos sorprenderíamos con muchas cosas de este caso. A mí no me importaría revisar todo, porque ya digo que la impresión al final que me dio a mí es que a Iñaki Urdangarín se le cogió... No digo que no tuviera culpabilidad, ojo. No digo que no fuera culpable de lo que se le acusaba. Digo que se le puso ahí en la palestra, a lo mejor para salvar los muebles de otra gente. Y he nombrado que por ahí aparecía el emérito, que por ahí aparecía gente que tenía que iba a las regatas de Mallorca con los veranos, esos veranos de Felipe en Maribén. Y bueno, que hay nombres, o sea, quiero decir, hay gente pública, gente que eran concejales y voy a recuperar el libro donde leí todo esto, que además fue hace poco, el año pasado, donde hablaban de los amigos de Leticia y Felipe en Mallorca, ¿no? Que Leticia solo se llevaba con el cantautor que hizo un disco con Carolina Cerezuela, porque el resto, los deportistas con los que iban las regatas, que los veía como los más como aprovechados o algo así. Y ellos además se burlaban de ella. Si es que el tema Iñaki Urdangarín de verdad es que daría para mucho tiempo. Pero yo me voy a quedar aquí, que ya son 17 minutos de vídeo casi. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.